Imagina levantar un imperio durante 10 años y perderlo todo en solo 24 horas. Hoy te contaré la historia de Marco, un empresario que perdió $20 millones en un solo día. Pero lo más importante son las lecciones que puedes aplicar para que esto jamás te pase a ti. Quédate hasta el final, porque el último error que cometió es el que casi todos repetimos, sin darnos cuenta. Durante años, Marco fue considerado un genio de los negocios. Pasó de tener un pequeño taller mecánico familiar a acumular millones gracias a su innovadora empresa de componentes para coches eléctricos. Construyó su compañía desde cero, con sudor y noches sin dormir. Se convirtió en el modelo a seguir, el hombre que aparecía en las portadas de revistas de negocios, la persona que todos admiraban y envidiaban a partes iguales. Su nombre era sinónimo de éxito, de visión, de tocar el cielo con las manos. Vivía en una mansión espectacular. Conducía coches de lujo y sus vacaciones eran en destinos exóticos, que la mayoría solo vemos en películas. Parecía que tenía el toque del rey Midas. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Sus amigos lo elogiaban, sus competidores lo respetaban, y su equipo lo veía como un líder infalible. Cada decisión que tomaba parecía la correcta. Cada riesgo que asumía se traducía en mayores ganancias. La confianza que tenía en sí mismo era absoluta, casi arrogante. Se sentía invencible, como si las reglas del juego no se aplicaran a él. Él creía que había descifrado el código del éxito, y que nada ni nadie podría detener su ascenso meteórico. Su fortuna crecía día a día, y con ella, su ego. Era la personificación del sueño hecho realidad, hasta que tomó una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Todo comenzó cuando decidió apostar la mayor parte de su fortuna personal y de la empresa en una nueva criptomoneda que prometía revolucionar el mercado. Todos hablaban de ella, desde expertos financieros hasta influencers en redes sociales. El hype era ensordecedor. Esta es la oportunidad de mi vida, se repetía Marco durante las primeras semanas. Parecía que había acertado de pleno. Su inversión se duplicó. Luego se triplicó. La euforia era total. Ya se imaginaba comprando una isla privada, llevando su imperio a un nivel estratosférico. Ignoró las advertencias de su director financiero, quien le suplicaba diversificar y no poner todos los huevos en la misma cesta. ¿No entiendes? Esto es el futuro, le respondía Marco con soberbia. Pero entonces, en un solo día, el mercado colapsó. Una noticia sobre una posible regulación gubernamental y un rumor sobre una falla de seguridad en la red de la criptomoneda desataron el pánico. El valor, que había subido como la espuma, se desplomó como un castillo de naipes. En cuestión de horas, los millones se evaporaron. El gráfico en su pantalla era una línea roja en caída libre, un puñal directo al corazón de su patrimonio. Intentó vender, pero ya era tarde. El pánico era generalizado y no había compradores. Ese día, Marco perdió no solo $20 millones, perdió la confianza de sus inversores. Su empresa entró en riesgo de quiebra y hasta sus amigos más cercanos, aquellos que celebraban sus éxitos, desaparecieron, dejándolo solo con las ruinas de su imperio. El silencio en su lujosa oficina era más ensordecedor que cualquier grito. Había apostado todo a un solo número en la ruleta y lo había perdido. Lo que le ocurrió a Marco no fue simplemente mala suerte, fue el resultado de 3 errores garrafales que cualquiera de nosotros puede cometer, sin importar cuánto dinero tengamos en el banco. El primer error, apostar todo a una sola fuente de ingresos. Él puso toda su fe y su capital en un único activo volátil, creyendo que sería su billete dorado para siempre. El segundo error, ignorar los riesgos ocultos. Se dejó llevar por la emoción del momento, el famoso FOMO, miedo a quedarse fuera, y no investigó a fondo las debilidades y amenazas de su inversión. Estaba tan cegado por las ganancias potenciales que no vio el abismo que se abría a sus pies. Y el tercer y más común error, vivir con una falsa sensación de seguridad. Creyó que su éxito pasado era una garantía de éxito futuro. Pensó que, como siempre le había ido bien, era inmune al fracaso. Quizás tú no tengas 20 millones, pero sí dependes únicamente de tu salario, sin un fondo de emergencia ni otras fuentes de ingreso. Estás cometiendo
el mismo error, a tu escala. Si te endeudas para comprar cosas que no necesitas, dejándote llevar por el hype de la última moda, estás repitiendo su patrón. Si crees que porque hoy tienes trabajo y salud, mañana también los tendrás garantizados. Estás viviendo con esa misma falsa sensación de seguridad que destruyó a Marco con la escala. Es diferente, pero el principio es exactamente el mismo. La historia de Marco nos recuerda algo brutal y necesario. No importa cuánto dinero ganes, sino qué tan preparado estés para protegerlo. Porque una sola mala decisión, una sola apuesta impulsiva, puede borrar en cuestión de horas el trabajo de toda una vida. La verdadera riqueza no está en acumular, sino en saber conservar y diversificar. Si quieres aprender más de estas historias impactantes sobre el dinero y, lo más importante, las lecciones que esconden para que no repitas los mismos errores, suscríbete al canal y activa la campana, porque en el próximo video analizaremos el caso de un millonario que lo tenía todo y lo perdió por confiar en la persona equivocada. ¡No te lo pierdas!